Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos como un lunes más aquí acompañándonos en tu programa El Arte de Ser Padres y bueno, con un tema que de verdad que va a cambiar tu percepción de ver las cosas. Te vamos a brindar herramientas para saber cómo autorregularnos. Algo que parecería que todos ya deberíamos de hacer, ya tuviéramos desarrollada esa parte de la inteligencia emocional, pero la verdad es que a muchos nos cuesta todavía mucho trabajo autorregularnos, poder nombrar nuestras emociones, poder saber cómo manejar las situaciones con nuestras propias emociones, en nuestro interior, con nuestros hijos, con nuestra pareja, incluso en la vida laboral. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, autorregulación emocional, y vamos a comprender de qué se trata, porque la verdad es que todo el mundo te puede decir cálmate, te puede decir ya no te enojes, te puede decir muchas cosas, pero no funcionan. No funciona el cálmate, no funciona, pero vamos a ver que sí funciona. Y esto es todo un proceso personal de autodescubrimiento para que tú te des cuenta qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que te está pasando, porque saber solo que estás enojado, a veces eso no es suficiente para encontrar el camino hacia dónde dirigirte. Entonces vamos a hablar de esto el día de hoy. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar iniciando otra semana más con ustedes y con este tema que necesitamos muchas veces esas herramientas para aprender a autorregularnos y saber cómo enfrentar situaciones que muchas veces nos sacan completamente de nuestra estabilidad. Exactamente, entonces justo el día de hoy queremos saber dónde estás, de dónde nos escuchas, quién eres, queremos saber quién está atrás de todos esos likes que nos ponen y queremos hacer un poquito más grande la familia del arte de ser padres. Entonces ya sabemos, aquí tenemos el chat y los comentarios para que nos escribas cuál es tu nombre, de dónde nos estás escuchando y también qué te cuesta trabajo en estas emociones de autorregulación de las que vamos a hablar, sobre todo que tienen que ver con el enojo, con los matices del enojo. Queremos que nos compartas esta parte. Entonces vamos a empezar con este tema y vamos a ir viendo también tus comentarios. Entonces este tema está unido con justo el tema que hablábamos la sesión pasada, el lunes pasado, la semana pasada. Espero que todos hayan hecho su tarea, ¿no? Y que nos puedan compartir cómo funcionó estos recursos que les dimos, en qué se dieron cuenta o qué aprendieron. Entonces lo primero para poder llegar a tener autorregulación es generar algo que se llama conciencia emocional. Que lo generamos con los niños pequeños, pero a veces en la vida adulta se nos olvida empezar a multiplicarlo. ¿Qué significa la conciencia emocional? La conciencia emocional es poder comprender qué estás sintiendo, ¿no? Y esto pareciera algo muy común, pero tenemos que trabajar en eso. ¿Qué significa la conciencia emocional? Es comprender que dentro de nosotros como seres humanos hay emociones y estas emociones tienen por una parte energía física y por otra
ideas, conceptos, pensamientos, como toda esta parte. Entonces tenemos que aprender a trabajar con estas dos, desde el pensamiento y también desde la expresión de las emociones. Entonces para esto, para poder tener la autorregulación, para poder calmarnos o encontrar una forma de autogestionar adecuadamente lo que sentimos, hay algo que se llama granulidad emocional. Esto significa, como te acuerdas de estos granos de arroz, estos granos de... pues esto significa poder llegar a lo profundo de la emoción. Eso quiere decir que tenemos que ver qué es exactamente lo que sentimos para poder hacerlo más pequeño y encontrar la salida. Entonces, granulidad emocional es entender que estoy sintiendo a profundidad. Y para esto vamos a hablar hoy de este tema de la rabia. La rabia. Ay, Mariana, estás tocando un punto que cada día nos sorprende más a todos y especialmente aquí a nosotros que vivimos en esta ciudad de Guadalajara, cuando de repente vemos que no sabemos controlar esas emociones y que la rabia tiene muchos matices, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo en este programa y que de alguna manera la falta de control nos hace llevar las cosas al extremo, ¿no? Y cómo es posible que podamos perder realmente la conciencia y esa humanidad de poder tener esa falta de control que nos lleva a atentar contra otra persona. No sé si supiste esta chica, que una señora, ¿no? Que tiene un niño autista y que un vecino no toleraba los arrebatos del chamaco y perdió el control y acabó reaccionando de una manera muy intolerante contra ella y la acabó quemando, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado a esa falta de humanidad? Eso no lo puedo entender. Sí, definitivamente el no saber gestionar nuestras emociones puede llegar a desatarnos situaciones bastante complicadas mentalmente. Puede llegar a desatarnos situaciones de verdad donde perdamos los límites, perdamos los parámetros y se desaten cosas que de verdad lleguemos a sentir pues esta pérdida de control en las situaciones. Entonces, justo como queremos que nuestros hijos no lleguen a ninguno a ese punto, como queremos un mundo mejor donde reine de verdad la paz y la armonía, y lo tenemos que construir desde pequeños, pero lo que tenemos que construir desde nuestro interior. Yo le decía a mi hijo, en esta casa no puede haber paz y armonía si no la hay en tu corazón. Entonces tenemos que hacernos responsable cada uno de nosotros como padres, como adultos, de poder construir y tener esta autorregulación para poder realmente brindar eso al exterior, afuera de nosotros. Entonces, Ani, vamos a retomar los dos matices de la rabia con los que trabajamos la sesión pasada, el programa pasado, que van a ayudarnos mucho a ver cómo hicieron su tarea. Número 1 era la frustración, que es esta emoción que sientes cuando las cosas no te salen como quieres, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo, todos los días, todos lo sentimos, o sea, es algo que todos lo vivimos. Y nos dimos cuenta que una forma de salida es la aceptación. Y qué fácil es cuando hablamos de cosas que no nos impactan tanto, pero qué difícil es cuando las cosas son tan importantes para nosotros, por ejemplo, en un duelo, por ejemplo, en la pérdida de un trabajo, en la pérdida de una pareja, en todas estas cosas que ya son muy importantes para nosotros. ¿Cómo empieza a ser tan difícil la aceptación? ¿No? Me gustaría que nos comentaran cómo les fue con la tarea de la aceptación, como incluso la aceptación de que mis expectativas no se van a cumplir, de que mis hijos no son exactamente como a mí me gustaría que fueran o que hicieran las cosas que a mí me gustaría que hicieran. Este es algo importante, y también el otro matiz que venía de la impotencia, del no poder cambiar las cosas, y lo que teníamos que hacer era soltar, aprender a soltar las cosas. Y también algo muy importante que yo les recomiendo es alejarnos de la situación para ver la situación desde otra perspectiva, ¿no?
¿Por qué? Porque muchas veces el foco que le ponemos a las situaciones es lo que hace que las sobredimensionemos, ¿no? Y las llevamos muchas veces al extremo. Entonces, si nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva, eso nos va a ayudar a encontrar otra visión de la situación y a buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos otras alternativas, nos enfocamos en ver cómo lo vamos a solucionar o cómo lo vamos a enfrentar. Pero si nos quedamos enfrascados en ver esa piedra en el camino, difícilmente vamos a encontrarlos cómo enfrentar las situaciones. Y es que nadie nos explicó que cuando sentimos hay algo que se puede hacer, hay algo que se puede resolver, hay algo que la emoción, que las emociones las habitamos. Eso quiere decir que en ese momento entramos en ellas, ¿no? Y entramos por una razón. Por ejemplo, en la rabia nos permite poner los límites. La rabia nos ayuda a poder entender a cuidar nuestra dignidad y también nuestros valores. Entonces, tiene un objetivo, viene a darnos un mensaje cada uno de estos matices y tenemos que ver cuál es ese mensaje que nos está dando cada uno. Ya vimos cuál es el mensaje de la frustración, ya vimos cuál es el mensaje de la impotencia, que es enseñarnos, o sea, como un mensaje de humildad, por así decirlo. Enseñamos que no tenemos el control de todo, que hay otras cosas que están fuera de nuestro control, pero que aún así hay maneras de solucionar las situaciones. Entonces, esto es algo muy importante. Y después viene el siguiente, ¿no? Que el siguiente creo que es algo que vive mucho en nuestras familias. A veces incluso se comparte de familiares a familiares, ¿no? De padres a hijos, de nietos de abuelos a nietos, que es el resentimiento. Uh-huh. El resentimiento es la emoción que llega cuando el enojo, tienes un enojo que se ha postergado mucho tiempo. Ajá. Cuando no has sabido cómo canalizar ese enojo, cómo autogestionarlo, qué mensaje te viene a decir, qué hacer con eso, entonces empieza a crecer la semilla del resentimiento, que es esta semilla que empieza a crecer, 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 crecer y se va guardando. Y el resentimiento, si te fijas, Annie, tiene unos tintes como de dolor muy profundo. Sí, pues bien lo dice el mismo nombre, ¿no? Resentimiento, es volver a sentir eso que te dolió. Ajá. Y el problema es no salir de ahí, porque te quedas encharcado, patinando ahí en el mismo sitio, en lugar de tratar de identificar por qué te está doliendo eso que está pasando, ¿no? Porque de alguna manera estás permitiendo que ese dolor se quede dentro de ti y que te está haciendo tanto daño, porque eso te acaba lastimando, ¿no? Y es esa incapacidad de alguna manera para perdonar lo que pasó. Uh-huh. Y para dejarlo pasar, para que no se quede ahí anidado y que te acabe haciendo mucho daño, porque el resentimiento es algo que nos deja a veces en una actitud de víctima y por eso no salimos de ahí, ¿no? Es que no puedo superar que el otro me haya lastimado de esta manera. Ajá, porque pobrecito de mí. En lugar de tratar de ver por qué en el fondo ese dolor está dejando tanta huella en ti, con qué lo estás conectando, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver con dos cosas. Uno, con las expectativas. Hay personas que tienen expectativas de que la persona que está al lado de ellos, su amigo, su pareja, nunca los va a lastimar. Uh-huh. Y creo que esta es la primera expectativa que hay que romper. Porque en la otra persona, simplemente por las heridas que trae de su propia vida, va a ser muy posible que te lastime. Esto no quiere decir que el otro quiera lastimarte, esto quiere decir que a través de sus propias heridas, la persona sin querer pues puede lastimarte, ¿no? Entonces, yo creo que rompiendo esta expectativa va a ser mucho más sencillo que te enfrentes a una realidad que es que las personas pues no siempre siempre hacemos todo bien, sino es aceptar que los demás tienen errores. Entonces, cuando trabajamos como en esta parte, la verdad es que nos puede ayudar muchísimo a liberar el resentimiento. Entonces, por una parte, esto del romper esta expectativa, Ani, y por la otra parte, yo creo que tiene que ver con esto que decías de
de con qué está pegando de mi pasado. Porque muchas veces el resentimiento o el dolor de los demás no tiene que ver solo con lo que me están haciendo, sino cómo yo lo estoy viviendo y cómo yo lo estoy sintiendo. Y a veces esto hace eco a lo que yo viví en el pasado, incluso en mi infancia, incluso en los primeros años, en las heridas de la infancia que tenemos. Entonces por eso pega tan profundo. Pero la compasión, si algo que me gusta de la compasión, es la compasión es la emoción que te ayuda a encargarte, a responsabilizarte, ser compasivo contigo y poder lidiar y acabar incluso con tu propio dolor. Que entonces aquí estaría como la resolución para el resentimiento. Por una parte, el perdón hacia los demás y por otra, la compasión hacia uno mismo. Y de alguna manera, la vida nos va poniendo situaciones y personas que nos ayudan a conocernos más y a poder manejar ciertas vulnerabilidades nuestras, ¿no? Entonces, si no aprendemos con esa situación o con esa persona, el día de mañana nos va a presentar otra situación o otra persona, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Así es la vida. Entonces, hay que aprender a aprovechar esas situaciones para enfocarnos en el para qué y no en el por qué, porque si nos quedamos en el por qué, nos quedamos en esa actitud de víctima. Pero si encontramos el para qué, estamos buscando cómo puedo aprender de esto, ¿no? Y es que fíjate, en este caso de esta emoción, hay dos visiones, ¿no? Una es el maternarse. Maternarse en el resentimiento es cuidarse. Ajá. Es darte el tiempo para hacerlo. Es decir, yo sé que te está costando mucho trabajo con esta persona y entonces si en este momento no quieres forzar las cosas, es adecuado. Si necesitas tomarte tu tiempo, es adecuado. Pero también es paternarse, volverse el propio padre de uno mismo, que es como responsabilizarse y decir, pero la otra persona no va a cambiar. Esta emoción es tuya. ¿Cómo vas a tú trabajar con ella? ¿Cómo vas a salir del resentimiento? ¿Cómo vas a dejar de habitar esta emoción? ¿Cómo le vas a hacer para poder hacer eso? ¿No? Y entonces, perdonar. Y perdonar no significa liberar al otro. Eso no significa perdonar. Perdonar significa liberarse a uno mismo, significa soltar, no engancharse con las heridas de la otra persona, con el dolor, con el mismo resentimiento de la otra persona y enfocarse a poder ser compasivo con los demás, con uno mismo. Y qué importante el poder trabajar e identificar esos desencadenantes, ¿no? Ujú. Porque eso es lo que de alguna manera nos está ayudando a ver o a interpretar las cosas de cierta forma. Y puede ser que ahí está realmente el error de cada uno de nosotros, ¿no? A ver, En la entonces, esa claro, claro. interpretación que hago de lo que me está pasando, muchas veces es lo que impide que yo de alguna manera trate de perdonar o soltar esa situación y por eso sigo continuamente resintiendo eso que viví y no lo suelto, ¿no? Exactamente, un ejercicio que pueden hacer. Imagínense desde el resentimiento cómo verían el problema que están viviendo. Y por favor, ya saben que queremos familia del arte de ser padres, ayudarlos. Entonces escríbanos qué cuestiones, qué semilla tienen del resentimiento, qué cosas han hecho que habiten esta emoción, porque creo que a veces cosas las compartimos como seres humanos y entonces de repente el que alguien más diga esto me ha hecho sentir resentido, entonces hace que la otra persona diga claro, a mí también y no me había dado cuenta, no caí en cuenta que era el resentimiento, yo lo manejaba desde otra emoción. Entonces, ¿qué pasaría si yo veo el problema que me está sucediendo desde el resentimiento? Ujú. Entonces, ¿cómo lo vería? Claro, con una visión a veces un poquito egocentrista, de repente necesaria para poder centrarme en mí, pero que no me puedo quedar ahí, ¿no? La puedo sentir, la puedo dar validez, pero no me puedo quedar ahí. ¿Y cómo vería esta situación desde la compasión hacia mí mismo? ¿Cómo vería esta situación desde la compasión hacia los demás? Y entonces todo empieza a cobrar sentido. Eso hacemos, Ani, creo que eso hacemos en los procesos terapéuticos todo el tiempo con la visión de los padres, ¿no?
O sea, hay una parte donde tenemos que pasar por este resentimiento para darnos esa validación como personas. A veces veo que mucha gente quiere brincárselo, ¿no? Como, sí, esto que pasó con mis papás me hizo sentir profundamente mal, pero bueno, es que ellos ya estaban grandes, es que ellos vivieron una situación difícil y eso no lo tocamos y seguimos, ¿no? Y entonces, cuando no te permites esa validación, entonces no te estás dando ese merecimiento de que tienes una dignidad, de que tienes un valor, ajá, por estar cuidando el valor de los demás. Ujú. Entonces tenemos que habitar esta emoción que nos dice tú eres valioso. Tú eres valioso. Eso no debería haber pasado. Y después de eso, ahora sí utilizar la compasión y el perdón para poder comprender y perdonar a los demás. Y creo que también algo que nos va a ayudar es dejarnos de centrar en los comportamientos de los demás, ¿sí? Porque de alguna manera nos centramos en lo que el otro está haciendo y nos enfocamos en estar juzgando lo que el otro hace. Ajá. Y le damos una interpretación que muchas veces lo tomamos de forma personal, ¿no? Lo hizo porque no le importa, Ujú, ¿no? ujú. O lo hizo porque se quiere vengar de mí, porque a veces atrás del resentimiento hay ese sentimiento de venganza. Claro, También claro. tenemos que cuidar, que es el desquite, no, pues ahora me la va a pagar, Es la ¿no? acción del resentimiento, ¿no? Es la acción de la Así emoción, es. que fue dolorosamente lo que se vivió en este caso. Entonces, la acción de la emoción, ¿cómo puede llegar a desensibilizarte? Pero muchas gracias a Colonchis, que nos envió estrellas, a Lina Reyes y a Erendi Castillos, que nos saluda desde Las Vegas. Muchas gracias por estar escuchándonos. Ahora sí que no tenemos límites en el mundo, hasta dónde podemos llegar, hasta cuántos corazones podemos llegar, hasta cuántos padres de familia y cómo todos nos podemos convertir en esta familia del arte de ser padres. Entonces, ya vimos, ante el resentimiento, perdón hacia el otro y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Muy bien, vamos a la antipatía. Ujú. ¿Qué es la antipatía? ¿Cómo se conoce la antipatía? ¿O cuándo vamos a evitar esta emoción de la antipatía? La antipatía va a aparecer cuando hay un comportamiento que me resulta molesto, ¿no? Esto tiene que ver como cuando estás irritable. Y entonces, no sé, antipatía me parece como cuando hay un adulto y de repente hay un niño en la misma fila y el adulto dice, ay, qué molesto es este niño, ¿no? Entonces, creo que la antipatía, para mí, Ani, es el resultado de poca compasión en el corazón en general. Ujú. Y entonces es más fácil que todo me resulte molesto. O incluso la antipatía puede estar muy presente por una distimia. Esto es interesante. ¿Qué significa una depresión no tan profunda pero crónica? Y entonces como si viviera todo en blanco y negro, ¿no? Y entonces no hubiera estos colores, esta alegría, y entonces estoy más irritable o más susceptible a la antipatía de que me molesten las situaciones de los demás. Y esto también lo vemos mucho en las parejas, ¿no? Cuando estamos abiertos, con el corazón abiertos, hay cosas que no nos molestan tanto o podemos dejar pasar. Pero cuando no, cuando tenemos el corazón bien cerrado, entonces todo nos empieza a molestar del otro. Y muchas veces estamos enfocando en todo lo negativo, ¿no? Entonces, si estamos con ese foco de lo negativo, pues estamos viendo en las personas lo que nos cae gordo o lo que de alguna manera nos proyecta algo que repelemos. Y entonces esa gente de alguna forma pues nos cae mal y por eso sentimos esa cierta antipatía hacia esa persona, ¿no? También tiene que ver con las actitudes del otro, porque a veces son actitudes burlonas, groseras, maleducadas, déspotas, y entonces ante esas conductas del otro también podemos sentir esa antipatía y repelemos la conexión con esa persona, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que de alguna manera me proyecta esa persona que estoy sintiendo esa antipatía por ella, ¿no? ¿Y qué hacer con esa antipatía? Fíjate, nos escribe Norma, muchas gracias Norma por siempre estar escuchándonos. Nos dice, por mucho tiempo viví con resentimiento y ahora me cuesta tomar decisiones, pues tengo miedo
que desde ahí esté tomando las decisiones, ¿no? Claro, yo creo que el resentimiento lo que nos genera es una dirección, una forma de actuar, como tú dices, Annie, defendiéndonos de todo, del otro, del mundo, de todo, y entonces nuestras decisiones totalmente están filtradas por esa emoción. Por eso es importante salirnos de esa emoción o evitarla para tomar buenas decisiones. Yo creo que nadie podría tomar buenas decisiones bajo el resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando te sales alcanzas a ver más opciones. Y también nos dice Florecilla Solís, muchas gracias. Nos dice, buen día, me ha hecho sentir resentido cuando siento que no aprecian lo que con amor y por amor hago por mis hijos, al ver que validan más a otras personas, ¿no, Florecilla? Claro, hay que ver en qué etapa de vida están nuestros hijos. A veces, si están sobre todo en la adolescencia, es parte del proceso, ¿no? Y claro, nos podemos llegar a sentir ignorados, nos podemos llegar a sentir no valorados, pero cuando se trata de nuestros hijos, yo creo que algo muy importante es aprender que nosotros somos los que los nutrimos, ¿no? Pero que también se vale expresar lo que siento. Y entonces también se vale decir, me siento triste por esto. Pero más que un resentimiento que tiene que ver con el enojo, tiene que venir de una tristeza. Me pone triste, me siento decepcionada de que creo que ustedes no valoran lo que yo estoy haciendo por ustedes, ¿no? O incluso como una pregunta antes de hacer una aseveración real, por así decirlo. Decir, oye, cuando pasa esto yo me siento así. ¿Es real lo que estoy sintiendo? Ajá, ¿cómo lo vives tú? Entonces, qué bueno que nos escriben, porque yo creo que a muchas mamás nos pasa lo mismo, y más en la adolescencia de nuestros hijos, ¿no? Nos sentimos totalmente, no nos sentimos resentidas, pero a veces puede ser porque nos sentimos abandonadas también, ¿no? Y si nosotros traíamos ahí la herida de abandono y nuestros hijos empiezan a vivir esta independencia, y pues nosotros nos podemos sentir no vistas. ¿Cuántas veces no hay estos papás que les dicen a los hijos adolescentes, es que ya solo te importan tus amigos, ¿no? Cuando tenemos que comprender que es una etapa y que si en este momento es así, quiere decir que ellos están haciendo algo que se llama independencia afectiva, que va a ser muy valioso a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo que ya no necesitan la validación de su mamá y su papá para poder tomar decisiones en su vida, sino que ellos ya pueden empezar a desarrollar la capacidad de criticidad, de tener un criterio para poder tomar las decisiones en nuestra vida. Entonces, ahora sí tenemos que hacer qué voy a hacer yo con esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con esta emoción? Y pues la compasión hacia uno misma, entender que no es fácil desde que estás embarazada y lo tienes dentro de ti hasta que vuela, poder soltar, pero es parte de la vida, eso es parte y duele, y hay que saber transitar también esas emociones. Y están en una etapa en la adolescencia tan conflictuados que están muy en sí mismos Claro, y se o hace, sino más bien están muy enfocados en ellos mismos, ¿no? Creo que aquí algo muy importante es analizar qué es lo que nosotros hemos construido, hemos sembrado en esos chicos y quedarnos tranquilos porque más adelante lo vamos a recuperar. Decían que es como que todo lo que aprendieron lo hicieron bolita y lo echaron a la basura, ¿no? Y que pasando la etapa pues lo vuelven a recuperar. Entonces pues no hay que preocuparnos tanto y tratar de ver cómo conectar con estos hijos en esa etapa, que lo que menos nos quieren tener es tan encima de ellos, ¿no? claro, o como ese bambú, ¿no? Que lo siembras y tarda 8 años en crecer y uno piensa que no está pasando nada y de repente crece, ¿no? Y esto, Ani, a veces es nos sentimos así porque tenemos una hiperresponsabilidad, ¿no? Sentimos que de verdad nuestros hijos siguen siendo solo nuestros y no nos damos cuenta que ese ser humano también tiene su propia vida y sus propias decisiones, y que no todo lo que pasa en su vida va a ser responsabilidad de nosotros como padres, sino que ellos también van a empezar a tomar decisiones y a aprender de la vida, y tenemos que dar ese espacio para que se caigan, para que aprendan, estando siempre acompañándolos para poder ser esa guía. Muchas gracias por escribirnos. También nos escribe Sergio Sotelo desde Hidalgo de Parral, Chihuahua. Muchas gracias por escribirnos. Y entonces, antipatía, tolerancia. Ajá, flexibilidad cognitiva y tolerancia.
desde comprender que todos somos distintos, que las personas no funcionan igual, que no hay solo un camino, que solo porque tú lo haces así no quiere decir que así se debe hacer, como toda esta parte que a las personas que pueden llegar a ser controladoras, qué difícil es manejar esta situación, ¿no? Así es, y darnos cuenta que igual que a nosotros nos puede molestar cierta persona por sus actitudes, nosotros a veces también podemos tener esas actitudes hacia otros. Fíjate que en este punto, Mariana, me gustaría enfatizar un poquito en el tema de que muchas veces estas antipatías pueden venir conectadas por racismo. Ujú, Ajá. ujú. Y en las escuelas, pues el bullying tiene que ver a veces esa conexión con las antipatías hacia cierta persona y que muchos buscan la forma de buscar esa bolita de compañeros de irse todos contra uno, ¿no? Entonces es una oportunidad de poder platicar con los hijos y hacerles ver que ante una situación, aunque a mí una persona me caiga gorda, yo tengo que ser respetuoso. Yo Claro, tengo que cuidar mis actitudes hacia esa persona y cuidar los espacios y no invadir al otro y no irme contra él, porque el bullying deja muchísimos daños y no dimensionamos cómo lastima a esa persona y cómo de alguna manera esas huellas impiden que luego te puedas conectar bien con los demás, ¿no? Socializar de claro. una forma adecuada, ¿no? Incluso las personas que dicen, ay, bueno, no pasa nada, en mis tiempos era carrilla, todo eso, hay parte del bullying que puede dejar estrés postraumático, lo trabajamos en procesos psicoterapéuticos todo el tiempo. Cuando llegamos a por qué desconfío del mundo, llegamos a esta parte de la socialización a través de tu desarrollo. Desconfío del mundo porque siempre me agredieron, me agredían incluso maestros. Entonces, maestros, de verdad, si algún maestro nos está escuchando, tienen ustedes la responsabilidad y el poder de cambiar el vínculo de sentido de pertenencia en el grupo, de por qué me siento perteneciente a este grupo, porque todos los chicos hacen lo que hacen por la pertenencia, por la aceptación. Ajá. Entonces, cuando yo cambio el qué vamos a jugar aquí para sentirnos aceptados, ¿no? No va a ser la violencia, no va a ser, sino desde otro enfoque. Entonces, ya todos deberíamos estar trabajando con esto, ¿no? Porque ahorita tenemos una tolerancia muy escondida, muy hipócrita, por así decirlo, porque somos muy tolerantes, pero voy en el coche con la familia y escucho a mis papás diciendo, ¿viste a fulanita de tal? No lo podía creer que fuera vestida así. O ¿viste los hijos de no sé? O sea, eso no es tolerancia. Ajá, tolerancia es respetar las formas de educación de otras personas. Tolerancia es de alguna manera aceptar las diferencias y tenemos que enseñarle a los niños eso, aceptar las diferencias y poder ser compasivos con los demás y que en nuestra cabeza no te permitas hacer un juicio de otra persona que no te corresponde. No te lo permitas, cuestiónate lo que quieras, pero no hacer un juicio. Si no dejamos a nuestros hijos tener juicios acerca de las cosas, entonces sí una reflexión profunda, un cuestionarte, un llegar a tu propia convicción, pero no un juicio hacia el otro, para que entonces podamos cambiar realmente y podamos vivir en un mundo más tolerante, porque este no es un mundo ni justo, ni tolerante, ni armonioso, ¿no? Todavía nos falta mucho trabajo y pues vamos tomando a las siguientes generaciones como una motivación para realmente lograrlo. Entonces, ante la antipatía, tolerancia. Mamá, si te molesta la música de tu hijo, tolerancia. Ujú. Si no te gustó lo que se puso, tolerancia. Si ante tu pareja, tolerancia. O sea, empieza a fortalecer tú esa habilidad para que cuando sientas antipatía, digas tolerancia, ¿no? Y enseña a tu familia esto. Después viene uno que me parece muy importante, Dani, un matiz, que es la indignación. Me parece que este es muy profundo y muy valioso. La indignación se presenta cuando siento que lo que está pasando no es justo, ¿no? Y creo que muchas personas, y actualmente más, hemos estado sintiendo eso. Ujú. Sentimos que hay muchas cosas en este mundo que no están bien,
que no son justas, que deberían de cambiar incluso hacia nosotros mismos o cosas que no nos están pasando a nosotros mismos, pero sí los vemos con la empatía de ver qué les está pasando a los demás. Entonces, este matiz del enojo viene cuando siento que las cosas no son justas con mi familia, con mi alrededor, en mi trabajo, y viene a darnos un mensaje muy importante que tiene que ver con el valor y los límites del otro. Cuando alguien pasa el límite y no está siendo justo, cuando en una relación no hay reciprocidad realmente, y el punto de esto es que a veces nos quedamos en el enojo, ¿no? Incluso en el enojo, no enfocado a la resolución, a poner el límite, a hablar de esto, a decir, oye, creo que no está siendo la relación recíproca. Yo muchas veces te he tenido que buscar y me siento entonces que realmente tú no quieres esta relación, sino que yo estoy forzando esta relación. Necesito saber cuál es tu opinión, ¿no? Entonces, ante la indignación, y bueno, esta emoción la viven mucho, la habitan muchísimo los adolescentes, ¿no? Porque me encanta que ellos la habiten porque son almas, yo diría almas puras que realmente tienen el objetivo de cambiar el mundo, ¿no? Entonces de alguna manera se aferran a vamos a cambiar las cosas y vamos a hablar con el maestro porque no es justo esto y vamos a cambiar al sistema y muchas veces los adultos que no supimos gestionar adecuadamente esta emoción, Andy, nos rendimos. Nos rendimos y dijimos, así es el mundo, así es la vida, vamos ya dejando las cosas que no nos molesten y no hay que verlas. En cambio, las personas que supieron habitar esta emoción y darle una salida adecuada, ¿sabes qué? Están seguramente en una asociación intentando desde su trinchera hacer algo por cambiar, apasionarse, comprometerse y hacer algo. Tal vez por los animales, por el bosque, por las personas, por los niños, por los ancianos, pero están haciendo algo realmente para cambiar esto desde lo suyo, ¿no? Entonces hay que enseñarle esto a los adolescentes. Ante la injusticia, ¿qué podemos hacer? Y creo que algo muy importante también es analizar cómo estamos interpretando las cosas. Porque muchas veces sentimos algo injusto, pero la interpretación la estamos haciendo desde nuestro foco, ¿no? Entonces hay que ver con qué enfoque estamos interpretando las cosas y hacer conciencia de qué es lo que se me está haciendo injusto y con qué lo estoy conectando. Ajá. Yo creo que algo muy importante también es analizar como adolescente o como joven cómo estoy reaccionando ante las situaciones que me parecen injustas, porque a veces esa reacción la llevo al extremo y reacciono de una manera muy violenta. Y eso no es lo adecuado, ¿no? No, Los porque no es resolver. Pierden. Ajá. Exactamente, como que pierden el control y se van a los extremos y reaccionan de formas muy agresivas, muy violentas, incluso hasta con los profesores. Hay que enseñar a nuestros hijos a hablar de manera tranquila, serena y respetuosa con las personas y tratar de resolver sus situaciones, pero de una forma diferente, porque ese es el problema del adolescente, que por esa falta de control de impulsos reaccionan de manera muy desmedida y a veces son groseros, ¿no? Exactamente. A veces pierden los estribos. Que viene Entonces, de este matiz, de la rebeldía, ¿no? Que es otro matiz. La rebeldía tiene que ver con esto, con poder romper las estructuras que a veces es necesario. Por ejemplo, fíjate, aquí nos dicen, me da tristeza que los no valoren a sus padres ni las cosas de Dios, ya no les enseñan nada, se acabó todo lo que a nosotros nos enseñaron. Después nos dice Nancy, como adultos empecemos a conocernos, a soltar y seguir amando desde el corazón para entender el porqué de las acciones del otro. Nos escribe Lucía Hernández desde Torreón, Coahuila, y Diana nos dice, muchas gracias desde Colombia. Ay, qué padre Colombia, quiero conocer. ¿Cómo puedo hacer para aceptar los cambios de mis hijas adolescentes sin vivir tan enojada y regañando todo el tiempo? Entonces, y en este matiz de la rebeldía, que va un poco con la indignación, hay una frase que a mí me gusta y dice que lo importante no es si tienes la razón o no, sino solucionar el conflicto. Ajá. Entonces yo creo que ahí, o sea, ahorita viene que tenemos que permitir la indignación. A veces no se permite porque nos habían enseñado a nosotros que la autoridad no se le decía ni nada, ni con los ojos, ¿no? Que a la autoridad se sometía.
Y eso no es lo adecuado. Tenemos que saber que ni la educación de antes es la adecuada, ni la de ahora es la adecuada, sino tenemos que llegar a un punto medio donde se le permita la expresión pacífica, sobre todo, de la indignación de la otra persona. ¿Por qué? Porque eso es crecimiento. O la persona se puede dar cuenta que realmente la relación no está siendo recíproca. Ujú. A ver, mamá, tú quieres que yo te platique toda mi vida, pero tú no me platicas nada. Pero tú no me hablas desde ahí, tú solo me regañas y me das órdenes. Ujú. Pero puede ser, hasta también puede ser un proceso de aprendizaje de que no estoy haciendo una reflexión adecuada, de que me estoy equivocando, desde que estoy solo sintiéndome así desde mi impotencia o mi frustración por no poder tener lo que quiero, pero que no es cierto, que no es justo. Ajá. Entonces, yo creo que el permitirlo genera muchas cosas, pero también en la rebeldía hay que aprender que hay cosas que se tienen que romper, como nos decía Nancy. ¿Cómo puedo hacer para poder, de alguna manera respetar a mis hijas en ciertas cosas, ¿no? Hay creencias que se tienen que respetar. Antes se pensaba que dejar al niño llorando, ¿no? En el cuarto era lo adecuado. Hay creencias que se tienen que romper. Pero también lo más importante es enseñar en esta matiz de la rebeldía que hay que aprender a respetar a las autoridades. Ujú. ¿Por qué? Bueno, hay que ver quiénes son nuestras autoridades en general y hay que como autoridades saber si realmente estamos siendo buenas autoridades. Pero el que los demás, todos, respetemos a las autoridades, entonces eso hace que podamos tener cierta seguridad. A veces como jóvenes, y yo creo que hay mucho de esto, podríamos buscar videos, cosas así para enseñarle a los jóvenes. A veces los jóvenes creen que rompiendo el sistema es la solución. Ujú. Pero tenemos que enseñarles que también existe el caos. Porque somos tantas personas tan distintas que también existe el caos. Y eso se ve mucho en las manifestaciones. Como de repente empieza siendo una protesta y puede convertirse en el caos. Entonces por eso necesita haber estructuras, por eso necesita haber autoridades de alguna manera respetuosas, honestas, pues positivas. Entonces el objetivo no es solo romper la autoridad, sino tener una autoridad que realmente inspire, un líder. Entonces desde ahí podemos enseñarles a nuestros hijos adolescentes que el objetivo no es romper la autoridad, sino crear líderes. Y entonces yo como papá me tengo que decir, necesito ser un líder para mi familia. Y no es siempre decirles lo que tienen que hacer, sino que ellos lo vean en mí. Si ellos ven que yo no me paso los saltos, si ellos ven, yo puedo decir, y con todas las letras de verdad, que si algo yo he repetido, ni siquiera me lo han dicho, pero yo he repetido de mi padre, es la honestidad, ¿no? De verdad que no me lo ha tenido que decir, pero yo he visto cómo todas las cosas que él hace intenta hacerlas de la manera más adecuada, ¿no? Más como, por así decirlo, más adecuada, más justa, más sincera. Y entonces eso me ha hecho repetirlo, inconscientemente, sin que sea un propósito. Entonces hay que convertirnos en líderes, autoridades que inspiremos realmente a nuestros hijos. Y qué importante analizar cómo hemos ido construyendo esos vínculos con esos hijos, porque muchas veces el problema de esa etapa es que ya se nos olvidó a nosotros que nosotros también pasamos por esa etapa, ¿no? En esa etapa del adolescente tenemos que escoger batallas, no podemos estarnos peleando con ellos de cualquier cosa. Por otro lado, las mamás, depende cómo hemos educado a cada hijo, si hemos sido muy presentes y muy sobreprotectoras, queremos seguirles resolviendo la vida y tomando decisiones por ellos. Y ellos ya llegan a esa etapa en donde ellos ya quieren empezar a tomar las decisiones por ellos mismos. Y a quien más nos está costando trabajo es a nosotros, porque nosotros nos volvemos madres muy controladoras, ¿no? Y entonces el problema puede ser más de nosotros que de ellos, ¿no? Porque al último pensamos que si nuestros hijos hacen todo lo que deben hacer, entonces nosotros seremos buenas madres, ¿no? Pero tenemos que darte cuenta, si tu hijo está en la adolescencia y está todavía pegado a ti o en un cuarto y no sale para nada y está siempre en tu casa y no socializa, tienes un problema silencioso gestándose ahí, creciendo como olla, ¿no? Pero tienes un problema porque no está viviendo lo que le toca vivir en ese momento y al rato
puede ser bastante complicado. Entonces, acuérdense, la verdad es que la vida de padres, Ani, es una vida de conflictos. De conflictos desde bebé no duerme, no come bien, no le cuesta trabajo ir al baño, va muy fácil al baño, dejó el pañal, no dejó el pañal, está aprendiendo a leer, no ha aprendido. La vida de ser padres es una vida de conflictos. Cuando no hay conflictos, entonces algo está pasando, algo está Pero sucediendo. fíjate, en ese sentido yo diría que es una vida de situaciones y Claro, que a muchas resolver. veces nosotros, situaciones a resolver, y nosotros vemos cómo enfocamos esa situación y cómo de alguna manera eso se vuelve un conflicto, ¿no? Fíjate, si tú tienes una hija que está entrando en la pubertad, tiene 9, 10 años, y tienes un evento en donde va a haber un bautizo, va a haber una primera comunión y quieres que la niña vaya vestida de forma adecuada, como tú quieres que vaya vestida. Entonces empieza a enfrascarse un pleito porque tu mamá, le sacaste la ropa y le dijiste, esto te vas a poner mañana para el bautizo de tus primos. Y entonces empieza la niña a rebelarse porque no se quiere poner eso, ¿no? Y de repente dices, a ver, ¿y cómo resolviste la situación? No, yo le dije que si no se lo pone no va. Ah, me parece muy bien. ¿Quién escogió el vestido en primer lugar? Cuando llevas a tu hija a comprar su ropa, ¿quién Claro, le escoge? ¿Le claro. escoges tú o le escoge ella? Bueno, creo que es importante a veces en ciertas edades los dos opinar, pero que ella también tenga su opinión y tómala en cuenta, porque no la vas a llevar de vestido de tutú si a la niña no le gusta ponerse eso, ¿no? Entonces a veces nos enfrascamos en esas expectativas y esas situaciones que queremos de hijos y no respetamos tampoco sus personalidades, ¿no? Entonces creo que hay que identificar cuál es el fondo del problema de las situaciones que estás teniendo con cada uno de tus hijos y tratar de ser respetuoso y respetar esas diferencias y formas de pensar de cada uno de ellos, ¿no? Exactamente, comprender que si tú acostumbras a tu hijo adolescente a tú elegirle lo que se va a poner, también lo va a hacer el novio de tu hija hacia ella misma, porque ella ya va a estar acostumbrada a que no se le permita su opinión. Y entonces como adultos tenemos que hacer un equilibrio entre guiar y permitir, o sea, es este vaivén donde cada vez tenemos que darnos cuenta que nuestro trabajo ya lo hicimos. O sea, que nuestro trabajo ya lo hicimos cuando de verdad, desde nuestra casa, desde que estaban pequeños, y ahora ellos van a poner en práctica todo lo que hemos ido dando y nosotros tenemos que acompañarlos, pero tenemos que ir permitiendo también un poco para poder trabajar eso. Y nos vamos, Ani, con los últimos dos matices del enojo, que después vamos a trabajar mucho sobre esto, pero que son la envidia, aparece cuando quiero lo que el otro tiene, ¿no? Cuando quiero lo que veo en el otro, y los celos, que aparece cuando quiero cuidar un vínculo. Entonces, esta parte de la envidia, yo creo que tiene que ver mucho que nos enseñaron, y más ahorita con las redes sociales, que nos enseñaron a ver hacia afuera. Ajá. Claro, el ser humano tiene una parte de que queremos lo que no tenemos como una fuerza motivadora para no quedarnos en la zona de confort. El objetivo de esta emoción, o sea, de esta emoción en el lado positivo, es poder decir qué necesito, que esa es la resolución de esa emoción. No es qué tiene el otro, ajá, es qué necesito yo. Porque ahí está la respuesta y qué puedo hacer con lo que yo necesito. Y ahí está otra vez el camino que vamos construyendo. Porque si no, entonces si solo estoy sintiendo esto, estoy habitando esta emoción de la envidia por lo que el otro tiene, entonces me voy a quedar en la vida del otro, o en Instagram, ¿no? Que muchas veces ahí puedes ver esto y de ahí surgen estas emociones. He trabajado con chicas adolescentes que es que estoy deprimida porque siento tanta envidia por lo que los demás tienen, que me causa estos sentimientos de enojo, frustración, depresión. Entonces, yo creo que algo importante es eso. Nos pregunta María del Carmen, entonces tú como papá ya no tienes autoridad porque los niños tienen la autoridad. No, para nada. Nosotros no podemos dejar de ser la autoridad. Pero autoridad no significa autoritarismo, que es distinto. Autoritarismo es decir, las cosas se hacen así porque sí y punto, se acabó. Y no puedes ni siquiera expresar lo que piensas. En cambio, autoridad es
poder entender en qué etapa de vida están tus hijos y entonces entender que no es la misma capacidad de decisión que va a tener un niño de 4 años que un niño de un adolescente de 14, de 18, de 20. Ajá. Autoridad significa tener el conocimiento, formarse, tener el conocimiento para entonces poder brindar a cada niño esta posibilidad de expresarse, de poder tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Tal vez a los 4 años, la posibilidad va a ser con qué quieres jugar, la posibilidad va a ser el día de hoy, puedes elegir qué ponerte, la posibilidad, o sea, son decisiones que se van tomando. En cambio, a los 14, pues va a haber otras, ¿no? A los 15 va a haber si quieres trabajar, si quieres, o sea, va a haber otras, con quién relacionarte incluso, o sea, va a haber otras decisiones que vas a tener que ir de alguna manera hablando y negociando, porque autoridad no significa yo soy la autoridad y entonces no negocio nada. Incluso en nuestras autoridades, en las leyes, cuando pasa algo que a ti no te parece justo, tú puedes ir a decir, oye, esto pasó, mira, me pusieron una multa, pero yo no era, oye, esto pasó, y entonces se mete un proceso y te dan voz a ti. Entonces eso es ser autoridad. Y qué importante darnos cuenta que la autoridad tenemos que construirla a ambos padres y apoyarnos en construirla, porque la autoridad se construye con prestigio. Y el prestigio se logra con congruencia, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nos está faltando como papás. Pedimos algo que no hacemos, que no damos. Es que no digas mentiras y nosotros al mismo tiempo le estamos diciendo, dile que no estoy, ¿no? O de alguna forma él está viendo que yo no estoy siendo congruente en lo que le estoy pidiendo, ¿sí? Entonces creo que algo muy importante es cuidar nuestra autoridad y tratar de aprender a dialogar con ellos y a negociar las cosas, ¿no? Con los hijos también se pueden negociar, ¿no? Cuando estás en una situación conflictiva que te está costando trabajo llegar a un acuerdo, vamos negociando con el adolescente y va a ser más fácil que él cumpla con ese acuerdo que si yo le estoy imponiendo determinada cosa. Hay cosas que se las tendrás que imponer porque no hay de otra, y hay otras cosas que se puedan negociar, como te comentaba ahorita. Creo que algo muy importante es aprender a escoger las batallas, ¿no? Exactamente, no podemos pensar que en todo siempre tenemos que ejercer la autoridad, ¿no? Baja los codos, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y entonces se convierte realmente no la casa no en un lugar de armonía, sino en un lugar donde no puedes hacer nada, no te muevas, porque algo van a opinar. Fíjate, nos dicen, buen día, ¿a partir de qué edades debemos dejar a nuestros hijos tomar sus decisiones en cuestión de ropa, de salir, de amistades? Yo creo que algo importante es entender el poder, o sea, autoridad ya somos, porque dependen de nosotros. Entonces tenemos que entender que ya lo somos, pero lo que tenemos que trabajar en, ¿qué hago yo con el poder que tengo? Ajá, ok, es escoger su ropa. Justo hablaban de que hay maneras más fáciles de ayudar a ese tema. Por ejemplo, si yo en el closet divido los espacios de ropa por ejemplo, para un niño de 7 años, ¿no? De ropa formal y ropa del diario, entonces podrá él elegir qué tipo de ropa del diario puede utilizar. Ajá, y ya no es un conflicto de esa no, te dije que esa no porque es para cuando vengan tus tíos, no, no importa, porque él ya sabe y ubica que esa ropa es para el fin de semana y esta ropa es para el diario. Y que él decida qué ponerse, aunque no combine, no es un conflicto. Tú poco a poco puedes irle enseñando, no desde esto no, o te tienes que poner esto, sino enséñalo a que tome sus decisiones. Mira, explícale desde el amor, desde la paciencia, explícale, mira mi amor, esta combina con este, va junto, por eso te lo puse así, este combina con este, y si de repente ves que no quiere, que se resiste, que se quiere poner algo que él quiere, bueno, yo creo que en ocasiones depende de qué quisiera. Claro que no va a ir a la escuela en traje de superhéroe, eso es una realidad. Ahí le enseñamos otra cosa, que es respetar las reglas y las autoridades. Entonces, son, como tú dices, situaciones a resolver que nos van a ir ayudando. Y bueno, en qué edades, como ya vimos, dependiendo, pero yo creo que vamos a hablar el próximo programa justo de este tema más a fondo, de lo que es la autoridad, de cómo ejercer la autoridad, de la toma de decisiones de los hijos para que puedan tener
un poquito más de información sobre esto. Muchas gracias, Colonchis, excelente tema, siempre aprendo muchísimo. En la adolescencia tenemos que sentirnos seguros de que los valores y estima va a formar algo positivo en nuestros hijos. Tenemos que recordar, papás, lo que nos están escuchando. Hay algo que tiene que ver con disciplina, le da seguridad a nuestros hijos. Pero también hay algo que tiene que ver afectividad. Nunca elijamos solo disciplina, porque no va a funcionar. Tenemos que hacer un equilibrio entre la parte de la disciplina, de los límites, de todo esto, pero también la parte de la afectividad, del conectarme contigo, de el tener un vínculo, porque después no tengo un vínculo y quiero toda disciplina. Recuerdo un paciente que me decía, pues es que casi era como los voy a obligar a que tengan una relación conmigo, ¿no? Porque no quieren y creo que la única manera es obligándolos. Yo estoy muy enojado. No, desde ahí no se logra, y menos cuando son adolescentes, porque entonces ellos se apartan, pero te necesitan tanto, pero desde la afectividad. Y si tú tal vez nunca has vivido la afectividad y desarrollado, tal vez no sabes ni siquiera cómo construir eso. Y si no sabes porque en tu infancia pues no se ha desarrollado, no te preocupes, siempre hay maneras de hacerlo. Estamos en Sembrando Esperanzas. Ahora sí que con la virtualidad en todo el mundo podemos ayudarte. Claudia está en el teléfono que está aquí abajo de mí, esperando tu WhatsApp para poder, para ahora sí dar el primer paso y empezar un proceso terapéutico que te va a llevar a conocerte y a entender cómo poder ser una mejor versión de ti mismo para ti, para tus hijos y para los demás. Y bueno, pues yo deseo que tengan un buen inicio de semana y darnos cuenta que estamos cada día con esa oportunidad de aprender una herramienta más para saber cómo trabajar como mamás, cómo trabajar como papás, cómo trabajar como esposos y darnos cuenta que los hijos son nuestros maestros y que también ellos nos enseñan tantas cosas que hay que aprender a abrir bien los ojos y los oídos para escuchar qué es lo que nos están queriendo decir de lo que está haciendo falta en nuestra relación o en ese vínculo con ellos. Abran bien ojos, oído y corazón, definitivamente. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Compartan el programa para que llegue a más papás. Entren a la página de Facebook El Arte de Ser Padre y vuélvanse parte de nuestra familia. Gracias y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, Sembrando Esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su